Yo me acuerdo que estaba tumbado, medio lado, a oscuras. Intentaba taparme un oído con la mano, el otro con la cama. Intentaba no oír nada, no escuchar a los otros compañeros pues, que estaban siendo torturados. Y luego oía cómo venían los guardias civiles hacia nosotros. Oír sus pasos, incluso oír las puertas, cómo se abrían, me provocaba pánico de verdad, ¿no? Pensar, a mí no, y de repente oías que se abría la puerta del de al lado y se lo llevaban, sentía un gran alivio, pero acto seguido me sentía el ser más despreciable que pueda haber encima de la faz de la tierra, ¿no? Porque claro, me estaba alegrando de que se habían llevado a un compañero mío para torturarlo, ¿no? Para mí también fue muy importante firmar, ¿no? Firmar Aznugal. Yo me apellidé a Rakibel, entonces quería firmar de manera que no se dieran cuenta. Entonces dije, tiene que empezar por A, terminar por L, y se me ocurrió la punza al revés. Fue repetir millones de veces durante no sé cuántas horas AZTNUGAL, así todo el rato, porque claro, yo decía, la voy a acabar y seguro que en vez de Aznugal, como no sé qué, y luego a ver quién explica eso, ¿no? Entonces, pues, eso fue una locura, porque yo no sé ni cuántas veces pude deletrear esa palabra al revés. Iñaki Iribarren atera zenean, gelditu ginen hor bazkaltzeko. Y yo digo, no hay otro puto lugar en toda España para parar. Con 70 banderas españolas gigantes, eta euskalduna gelditzen gara hemen, o sea, alucina. Esto sí que es una sede y no el Bilgune. Esto es una sede bien pagada, por todo el mundo. Hey. A ver. Pues nada, hemos tenido que decir, ¿reconoce los hechos? Sí. ¿Está de acuerdo con el papel afirmado? Sí, ya está. Está de acuerdo con él. ¿Y reconoce usted su participación en los hechos tal como están relatados en escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal? Ninguna pregunta sería. A la vista del reconocimiento por parte de todos los acusados de los hechos, se considera procedida la práctica de la prueba testifical. Corta. Dientes. ¿Qué es lo que les jode? Eso es. Ánimo, Eta eskerrik asko gaur gure ondoan egoteagatik. Guretzat, tortura pairatu behar izan dugun herritarrontzat, gaur hainbeste jende elkarrekin ikustea indar hauspo izugarria da.
cuando salgo a la calle, los sentimientos que prevalecen en mi interior son de no haber dado la talla, ¿no? y de culpa. Itziarren semea, está ahí la canción, me he acordado millones de veces de esa canción, ¿no? de que tenemos que ser súper militantes y de que no podemos vender a nadie, no podemos involucrar a nadie, no podemos hablar mal de nadie o lo que sea, estaremos callados y calladas y saldremos de comisaría pues mejor de lo que hemos entrado, ¿no? Pues, el no haber sido así, pues a mí me suponía que era una vergüenza, ¿no? Y luego, por otro lado, el haber involucrado a otras personas me hacía sentirme miserable y era lo que peor llevaba en ese momento, ¿no? En esa situación, que era bastante delicada, la autoestima que para nada estaba bien, podemos decir que estaba por los suelos, pues yo al final reventé un día y en ese momento pues decidí buscar ayuda profesional. Me ayudó a darme cuenta de que lo que pasó no era mi culpa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me decía, eso no es tu culpa, y yo, vale, pero hasta que realmente lo sentí, hasta que realmente sentí y supe que no era mi culpa, pues no me di cuenta de que realmente lo había superado, ¿no? Solo entonces vi que había superado aquello y que ya había salido de aquel agujero.